Acorralado por la máxima presión del gobierno de la administración Trump, Miguel Díaz-Canel, el jefe del régimen de Cuba, dice ahora estar dispuesto a sentarse a dialogar con Estados Unidos. Aún así, intentó poner condiciones. Escuchen. A un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos. En una inusual conferencia de prensa, Díaz-Canel respondió a la administración Trump, que declaró al régimen de Cuba una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Intentó suavizar la imagen internacional del régimen cubano pese a décadas de represión interna y a un historial de apoyo a grupos terroristas. Cuba es un país de paz. La doctrina de defensa o la doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo, que es un concepto de defensa de la soberanía y la independencia del país. Para nada contempla en ningún momento, en ningún acápite, en ningún concepto, la agresión a otro país. Nosotros no somos una amenaza para los Estados Unidos. Ahora, los que constantemente están hablando de agresiones, sobre todo han levantado la retórica insultante sobre la posible agresión a Cuba, ha sido el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos. Los revolucionarios sabemos lo que vale defender una revolución. Nosotros no protegemos terroristas. No hay fuerzas militares en Cuba de otras naciones ni de otras agrupaciones. No hay bases militares de otros países en Cuba. Tenemos cooperación militar y acuerdos de cooperación militar con países amigos, con aliados, pero para nada eso significa que haya bases militares en Cuba. En Cuba, como decía Legañoa, sí hay una base militar. Una ilegal base militar. ¿Y de quién es? Es una base ilegal norteamericana en el suelo de la provincia cubana de Guantánamo, en contra de la voluntad del pueblo cubano. Quiero saludar en esta parte del programa a José Daniel Ferrer, líder de la oposición cubana, fue prisionero político del régimen castrista y nos atiende unos minutos. José Daniel, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Idania. Siempre es un placer estar contigo y con NTN 24, así que saludos a la teleaudiencia en todo el continente. José Daniel, ¿obliga la crisis por la que está atravesando Cuba, esta apertura, entre comillas, anunciada por Díaz-Canel, esto de estar dispuesto a sentarse en la mesa de negociación o a una conversación de igual a igual con Estados Unidos? Sí, pero Díaz-Canel debe de tener presente que esa mesa de negociación o de diálogo implica el fin del régimen castrocomunista, implica la liberación inmediata de todos los presos políticos, el fin de la represión por motivos políticos y el inicio de un serio proceso de transición de la tiranía criminal que ahora tenemos en Cuba a la democracia total. Eso de que ellos dialogan de igual a igual no es posible, porque estamos hablando de un presidente electo democráticamente de la primera potencia del planeta, y por el otro lado tenemos a un dictador puesto ahí por la familia Castro y que está al frente, al menos en apariencia, de una dictadura quebrada, de una dictadura en sus peores momentos, una dictadura que el pueblo no quiere, no soporta, desprecia, odia. Por lo tanto, nunca habían estado en una situación más compleja. Así que eso de imponer condiciones o de dictar condiciones le va muy mal
le va muy mal y no se la va a aceptar ni Estados Unidos ni el pueblo cubano, que cada vez muestra mayor descontento y que está a punto de volver a las calles, como ya lo vimos el 11 de julio de 2021. Ahora, diga Díaz-Canel lo que quiera decir, José Daniel, hay conversaciones andando, por lo menos eso es lo que se infiere. Estamos seguros que hay conversaciones andando, por varios motivos, por varias razones, porque creemos en las palabras de Donald Trump, porque creemos en las palabras del secretario de Estado Marco Rubio, porque al igual que en Venezuela, Delcy Rodríguez decía que no había ningún tipo de conversaciones ni que ellos estaban acatando decisiones de Washington. Luego vimos un audio o escuchamos un audio, vimos cuando ella decía que le habían dado 15 minutos para decidirse o comprendían que Venezuela debía dejar atrás la tiranía y transitar hacia la democracia, o el destino de ella, de Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello o Vladimir Padrino sería el mismo o aún peor que el de Nicolás Maduro. De igual manera, los de La Habana, los del régimen Castro comunista, están conversando, están hablando. Y es hasta posible que lo esté haciendo, como se ha dicho, el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, y Canel ni siquiera sepa lo que están hablando. Canel puede ser en cualquier momento una especie de ficha sacrificable para la familia Castro, así como lo fue Nicolás Maduro para los hermanos Rodríguez en Venezuela. Ellos sobrevivir y negociar con Estados Unidos, y Canel haciéndole compañía a Nicolás Maduro en una prisión en Nueva York. A eso se arriesga Miguel Díaz-Canel y cualquiera que pretenda mantener ese régimen tiránico en el poder por mucho más tiempo. Por otra parte, la situación en la isla sigue siendo complicada, con un colapso de los servicios, la crisis humanitaria va en aumento, pero también el número de presos políticos, porque no para la represión. Sí, porque para el régimen esa es la fórmula para mantener controlado al pueblo, para evitar grandes manifestaciones. Y diariamente encarcelan a alguien por motivos políticos. Están encarcelando personas solo por escribir en las redes sociales que hay hambre, que hay miseria, que hay represión. Los acusan de algo que llaman propaganda contra el orden constitucional. Y también están deteniendo y encarcelando personas acusadas de poner graffiti, pancartas, letreros en contra del sistema y en apoyo a la política actual de la administración estadounidense. ¿Qué esperamos para los próximos días en Cuba, José Daniel? Sí, lo que esperamos para los próximos días es mayor descontento de la población, mayores manifestaciones en diferentes partes de Cuba, mayores presiones desde los Estados Unidos, pérdida de aliados por parte del régimen, van a seguir perdiendo aliados, porque esto de la medida que declara el decreto presidencial, la orden ejecutiva que declara emergencia nacional en Estados Unidos, porque se considera al régimen Castro comunista una amenaza inusual y extraordinaria por sus relaciones con regímenes enemigos de los Estados Unidos, con organizaciones terroristas, por su implicación incluso en el narcotráfico durante mucho tiempo para afectar a los Estados Unidos, y por las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba, hacen que el régimen tenga que comprender, los de la alta dirección de la tiranía, que esto no es juego, que están ante una situación nunca antes vista. Un pueblo que no le quiere, que no le tolera, que los desprecia, que los aborrece, y una administración estadounidense muy firme que le está diciendo a sus aliados: o dejan de apoyar y de cooperar con el régimen Castro comunista, o les vamos a imponer aranceles si le envían petróleo, en el caso de socios comerciales como México, como Claudia Sheinbaum. Pero también la política estadounidense va dirigida a la Unión Europea, o entienden que esas acciones que favorecen al régimen Castro comunista no pueden continuar, porque ustedes siempre están pidiendo apoyo a Estados Unidos para defenderse de Rusia, como hicieron en un tiempo para defenderse de la Unión Soviética, de Stalin, y antes de Adolf Hitler y de los nazis.
De esa misma manera, ustedes no pueden continuar ahora favoreciendo a un enemigo declarado de Estados Unidos, de Ucrania y también de la Unión Europea. Un enemigo de la libertad y la democracia en América Latina, pero también en Europa y en otras partes del mundo. El régimen cubano apoya la invasión a Ucrania, es aliado estratégico, según ellos mismos, de Vladimir Putin, y envían mercenarios cubanos, así como había un mercenario cubano manteniendo el control en Venezuela para tener abundante y gratis petróleo, así mandan mercenarios a Rusia para que Rusia los favorezca.